Muy bien, tengan ustedes muy buen día. Vamos a comenzar nuestra caminata. Nuestra caminata de hoy, que es lunes 23 de noviembre del 2020. Hoy nos toca salir a trabajar con la cámara Osmo Action de la primera generación. Vamos a ver cómo nos ayuda ahorita. Vamos a darle la espalda al volcán para tratar de captar un poquito la imagen del mismo. Ahorita se ve muy bonito, se ve muy padre la forma en la que le están llegando los primeros rayos del sol. Pues para ver cómo capta los colores aquí la cámara. Reitero, estamos con la Osmo Action. En este caso estoy grabando a 2.7K porque pues quiero notar los cambios del formato. El 4K graba muy bien, ha estado rendereando al momento de que se hace la edición, ha estado rendereando bastante bien, pero de repente hay varias cosas de cómo queda el formato final, que si bien da una mayor definición, a mí en lo particular como que no me acaba de gustar que quede en el formato cuadrado. Yo soy mucho más de widescreen. Entonces sí queda el formato cuadrado a final de cuentas, pero ahora sí que de manera un poquito artificial, y eso es lo que a mí no me acaba de gustar tanto. Ahorita estoy por eso probando en el 2.7K en lugar del 4K, y todavía no me acostumbro a hacer bien la edición, por ejemplo, para remarcar, como le hacen muchos de los influencers, para remarcar ciertas afirmaciones que de repente hacen, como el acercamiento, hacen un pequeño zoom para cuando uno quiere remarcar ciertas afirmaciones. Eso, para ello funciona muy bien el 4K y no te distorsiona. Entonces me tengo que acostumbrar a hacer eso, pero ahora sí que si me preguntan por el tamaño final con el que queda y la velocidad de edición y estabilidad al momento de pasar los archivos, pues yo estoy muy acostumbrado al 1080. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero pues bueno, trataremos de ir haciendo el resto de las combinaciones, porque además lo otro que es la gran ventaja es que el 1080 permite que se grabe mucho más tiempo en la tarjeta de memoria y gasta menos pila, pero se pierde un poquito de la calidad de la definición. Reitero, como siempre lo he dicho, siempre va a ser una por la otra. Otra de las ventajas que tiene esta cámara es la ligereza. Esta sí aguanta mucho más, puede empezar a llover, se me puede caer al agua, no hay ningún problema. Está diseñada justamente, es el equivalente directo, es la competencia directa de la GoPro. Y el mango es bastante sencillo y bastante accesible de manejar. Lo único que noté la vez pasada, a ver, voy a tratar de hacerlo ahorita, de donde lo estoy agarrando en este momento, que es la base, la mera base del mango, de donde teóricamente se tendría que estar agarrando. La vez pasada noté ya en el momento de la edición que hacía demasiado ruido. Sí se notaba mucho el ruido durante la caminada. Entonces ahorita lo que estoy tratando de hacer es agarrarlo de un poquito más arriba, que me acorta unos cuantos centímetros, pero creo que ya no se escucha el ruido. Eso ya lo veré al momento de que venga la edición. Ahorita el airecito sí está frío, rico, pero el pasto, sí, el pasto está muy amarillo, el pasto está muy quemado. Es literalmente, como dice mi abuelita, parece que sí hubo ella le dice una negrita, que es como la gente del pueblo acá habitualmente se refiere
al hielo negro, que hizo un frío bastante notorio y bastante fuerte. Entonces, el tema del que nos va a corresponder hablar hoy, ayer hablé un poquito más incluso del mundo prehispánico con base en los últimos descubrimientos que se han ido apareciendo, en el caso particular del área maya, que sirvió también para platicar un poquito más extensamente de algunas de las nuevas tecnologías de exploración arqueológica que permiten detectar con una mayor facilidad donde hay grandes extensiones de terreno que valdría la pena escarbar o compilar la información sin necesidad de hacer la escarbada o hacer la revisión detallada ya de los espacios descubiertos en el caso de las tumbas, para hacer un análisis muy detallado sin necesidad de encontrarse en el lugar, que es la tecnología LiDAR o LIDAR, que es la que ahorita, por ejemplo, están utilizando los teléfonos, los de la última generación de Apple, los iPhone 12, particularmente la versión Pro Max, y que ahora que ya se está convirtiendo en algo como común y normal, está sirviendo, por ejemplo, para que en la oscuridad prácticamente total, en las tomas nocturnas, no se necesite hacer ningún tipo de iluminación extra, porque este conjunto de rayos láser, el LIDAR, está compuesto del láser mismo con una gran cantidad de haces de luz que permite medir la distancia. Si ahorita de esta cámara saliera un rayo LIDAR, reitero, compuesto por otros pequeños haces de luz, a su vez láser, que detectarían dónde está mi nariz, dónde está el logo de la chamarra que traigo puesto, a qué altura quedan mis ojos, etcétera. Y esto permite que haya una mayor definición al momento del enfoque. Entonces imagínense esa tecnología aplicada a la exploración arqueológica, es lo que mencionábamos ayer. Y como una parte fundamental, mi intención era remarcar cómo hay una serie de cosas que los españoles ya no conocieron, que las sociedades prehispánicas también pasaron por una serie de etapas. Reitero, este espacio temporal en el que acostumbramos medir las épocas, ya no solo la división de los lugares, como en el caso del concepto de Mesoamérica, sino hacer la referencia temporal en el caso del 2000 al 200 antes de Cristo, en el caso del preclásico, del 200 antes de Cristo al 1200 después de Cristo, que sería la etapa del clásico, y del 1200 en adelante, que es como debería de quedar para el postclásico. Pero esta maldita costumbre de referir siempre a que 1521, a partir de ese momento todo cambió en la totalidad de Mesoamérica, que es una falacia que no aplica. Va a haber lugares que van a tardar mucho tiempo más en recibir los primeros arribos de los españoles, o a lo mejor no de los españoles, pero sí de los grupos de migraciones de indígenas que se van a empezar a recorrer de sus lugares de origen, estos migrantes que vienen huyendo del proceso de conquista y que empiezan a emigrar hacia regiones del sur, como va a ser parte de lo que va a ocurrir en la península de Yucatán. Para cuando viene el proceso de evangelización en la zona por parte de Fray Diego Durán, no, perdón, por Fray Diego de Landa, que sabemos que mandó a hacer la compilación de toda la información que se tuviera de la historia de los indígenas en sus respectivos códices. Esto debe de ser alrededor de 1542, o en la década de los 40, y que una vez que ya tiene todo lo que él quería, todo el registro de la historia que estuviera disponible, ordenó su automática destrucción, y que se suele ver como un escándalo espantoso, ¿no? Igual como los españoles mandan compilar toda la información que se puede para después destruirla, ¿no? Sí, lo mismo hacían los mexicas, por si esa tampoco lo ubicaban, lo mismo hacían los mexicas, ya reiteraba, con los pueblos conquistadores que destruían la visión de la historia del vencido y construían sus propias visiones históricas, que ahora se van a entremezclar con los elementos prehispánicos, que poco a poco van a ir desapareciendo, y los que llegan a sobrevivir ya serían una adaptación del mundo del pensamiento indígena con la visión católica cristiana que poco a poco se está empezando a imponer en estas regiones, que quedan ya como algo absolutamente
inseparable, ¿no? Poniendo una analogía con base en los alimentos, es como cuando uno quiere distinguir, sobre todo las personas que tienen muy aguzado el sentido del gusto, y que te saben distinguir, ah, mira, esto tiene comino, fíjate, aquí le pusieron tantito mostaza, esto le agregaron tantita mayonesa, esto tiene algunos toquecitos de chile pasilla, de chile morrón, perdón. Y que te dices, pues, ¿cómo le haces para distinguirlo, no? Y que tienes la habilidad para poder notarlo, ¿no? Algunos por la vía del olfato, otros por la vía del gusto. Pero cuando lo que estás comiendo es un mole, puedes a lo mejor distinguir hasta parte de las proporciones, no las exactas, pero de lo que tiene agregado. Pero si tú te los comes por separado, evidentemente no sabe igual, porque lo que importa es cómo se hizo la mezcla, la proporción de productos que se le están poniendo, la calidad de los mismos. No es lo mismo que pongas jitomates que están echados prácticamente a perder, a que pongas jitomates tiernitos, o que pongas muy pasado el huevo, o que lo pongas casi crudo. Entonces, en ese plano, que no es lo mismo que pongas huevos de codorniz, a que pongas huevos de gallina, a que pongas huevos de caguama, ¿verdad? Al final que son huevos, sí, pero no son ni de los mismos animales, ni son del mismo tamaño, ni de la misma consistencia. O sea, esos detallitos que nosotros no vemos cuando hablamos de la historia, ¿no? Entonces tú puedes decir que este es mole poblano, pero si es un mole poblano amarillo, evidentemente no cumple con las características de lo que sería el mole poblano, ¿no? O lo que nosotros aquí es el eterno pleito, que solemos aquí llamar quesadillas. Resulta que en Oaxaca no se llaman quesadillas, se llaman empanadas, ¿no? Y esto pues a mí me tocó constatarlo la primera vez que viajé a la ciudad y que salí a comer a un puestecito de la calle, en donde se me quedaban viendo así medio raro. Sí, ya distinguieron que soy chilango, ¿no? Y pues ya te la llevas con un poquito más de cuidado. ¿Estas cómo se llaman? Estas son empanadas de amarillo, estas son empanadas de negro, ¿no? Y cuando tú dices, para mí las empanadas son las que van con pan, no con masa de maíz. Pero son justamente esas pequeñas distancias y estas pequeñas diferencias que nos permiten ver las distintas formas interpretativas que se van dando de un mismo producto, pero que tiene sus variantes locales. Entonces, cuando nosotros hablamos de la forma en la que se entiende el nacionalismo, o la forma en la que se entiende la mexicanidad, pues sí debemos de tomar en consideración que todos lo entendemos con pequeñas variantes que en muchas ocasiones tienen que ver con nuestras formas de vivir regionalmente, ¿no? El eterno pleito de que si el habitante de la Ciudad de México le va a poner queso a todo, ¿no? Y esta estúpida discusión de que si las quesadillas llevan queso o no. Entonces, esos planteamientos nos permiten notar, les decía, estas distintas formas interpretativas y que van enriqueciendo todo este proceso cultural en donde nos encontramos a un México ya como nosotros lo conocemos en época contemporánea, pero que tuvo un proceso de cocimiento, si me permiten la analogía, de más de 300 años, y que a esto habría que agregarle las modificaciones, matices, nuevos agregados y, si quieren, hasta el recalentado que se va a terminar haciendo en los últimos 200 años, ahora que estamos cerca de la conmemoración del 500 aniversario de la caída de México Tenochtitlan. Entonces, con base en esos planteamientos, la llegada del culto a la Virgen María, que evidentemente este culto no existía como tal. Buenos días. Este culto no existía como tal, y que va a tomar elementos de los cultos a las deidades femeninas que ya existían en estas tierras, pero que al momento de distinguirlas por allí, es que este es el culto a Coyolxauhqui. No, señor, si estás haciendo la señal de la cruz ya no es a Coyolxauhqui, ya se ha tenido que adaptar a las normas y a las reglas del mundo occidental, y puede tener a lo mejor resabios para los de culturas antiguas. Para los de culturas contemporáneas ya no tienen ni resabios ni sentido que haga referencias, no te pueden ni siquiera pronunciar el Coyolxauhqui, Coatlicue o Cihuateteo, ni tienen idea de lo que esto significa, ¿no?
todo este proceso es lo que identificamos como la base de la entrada de la espada y la cruz. Y este proceso evangelizatorio pues, se va a llevar una buena parte del siglo con los que son nuevos en la religión, y que 20 años después, 40 años después, ni es la misma generación de indígenas que están evangelizando, ni son las mismas generaciones de frailes que están haciendo el proceso de evangelización. Eso también hay que entenderlo. Esto también hace que la percepción se modifique y que la forma de la evangelización cambie. Y hay un evento importantísimo en la historia del catolicismo cristiano que uno no puede dejar de lado. Y esto va a ser algo que no ocurre aquí, que va a ocurrir en Europa y que va a darse entre los primeros planteamientos en la década de los 40 hasta la consumación por allá de 1562, con el cierre definitivo del Concilio de Trento. Recuerden que el Concilio de Trento tiene una pretensión de tratar de encontrar de qué maneras se les quitan argumentos a los protestantes para este cuestionamiento que se está haciendo la autoridad del catolicismo, y que da como consecuencia, sí, que se tengan que hacer una serie de ajustes y digamos una especie como de planteamiento de profesionalización de lo que van a ser los curas, los sacerdotes y los frailes, y las formas en las que el catecismo va a tenerse que construir, y las ediciones definitivas que se tendrán que utilizar de manera formal en una construcción interpretativa que sea mucho más asegurada y dirigida por parte de una serie de seminarios que deberán de tener el criterio sumamente unificado para todo lo que vaya a ser la enseñanza del catolicismo cristiano de ahí en adelante. El problema es que muchas de las formas de cómo se dieron los procesos evangelizatorios en este territorio, pues sí conllevaron una serie de situaciones que tuvieron que adaptar las primeras oleadas de frailes que de manera ya estructurada y reglamentada comenzaron la evangelización, sobre todo de manera sistemática, a partir del año de 1524, que no significa que antes no los hubiera habido, pero vienen sueltos, vienen de a uno, vienen de a dos, eran los capellanes a lo mejor de los conquistadores, ¿no? Entonces, en ese plano, la llegada de los primeros franciscanos, los primeros 12 apóstoles, que recuerden que además están muy imbuidos de este espíritu del milenarismo, ¿no? Ellos han encontrado un espacio donde Dios ha dado la oportunidad de compensar a la cristiandad que se terminó yendo para el otro lado cuando aparecieron los protestantes, y ellos se sienten, como sociedad católica española particularmente, se sienten escogidos, ¿no? Y se sienten elegidos por Dios para llevar a cabo este proceso en donde se abrirá la oportunidad del milenio, recordando que el milenarismo implica el regreso de Cristo a la tierra para establecer su gobierno, su régimen, su dominio, el reino de Dios en la tierra, que durará 1000 años, ¿no? La segunda venida de Cristo, la parusía. Y que una vez que pase el reino de los 1000 años, vendrá la aparición del anticristo, y esto conllevará, ahora sí, al enfrentamiento definitivo y final, ¿no? No como mucha gente entiende, que dicen que ya se va a acabar el mundo. No, no se entiende de esa manera. Ese no es el planteamiento de los 12 apóstoles franciscanos. Eso no es lo que dijo Gioacchino dei Fiore. En las 3 etapas que representan el dominio de Dios Padre, el dominio de Dios Hijo, y la etapa en la que ellos se encuentran, que es la etapa del Dios Espíritu Santo, ellos consideran que son los frailes los que deben de tener el dominio de la iglesia, para que se vuelva la pobreza evangélica original. Créanme que estoy haciendo un esfuerzo de resumen impresionante para poder mencionarles nada más esto. Estos 12 franciscanos que van a comenzar su labor, encabezados por gente como Pedro de Gante, que va a aparecer gente ya como el famoso Toribio de Benavente Motolinía, que se van a volver estos ejemplos, ¿sí?, de sencillez y de pobreza evangélica, pero que no deja de ser a final de cuentas colonialismo, no deja de ser a final de cuentas imperialismo, para que tampoco se vayan con la finta. Sí se tiene que entender, sí se tiene que analizar, y sí se tiene que apreciar la labor que van a hacer ellos, pero es parte del dominio de una estructura que viene del mundo medieval,
que es de base imperialista y que en la mentalidad es enteramente colonialista. Estos van a tener que someterse a lo que digan los vencedores. Ahora, este proceso que inician los franciscanos, 1524, tratará de ser continuado con la siguiente oleada, que van a ser los 12 dominicos que van a llegar, pero ellos no tienen la misma formación, no tienen la misma manera de aplicar su vocación, y va a provocar que este primer intento de los que quisieron imitar a los franciscanos no resultara. Van a irse entre muriendo, rajando literalmente, perdiendo la vocación. Que lo que quisieron hacer en 1526 no pudo aplicarse, y realmente en su ya aplicación formal los vamos a tener trabajando a los dominicos de 1528 en adelante. Y la tercera oleada de frailes importantes que van a llegar para la evangelización, que va a ser la de los agustinos de 1533 en adelante, reiterando siempre, siempre, siempre. Suele de repente decírsenos a nosotros que franciscanos, dominicos y agustinos son las tres órdenes más importantes para la evangelización, sí, pero no hay diferencia, no hay una orden religiosa que sea más importante que la otra, tienen funciones distintas, y estos son de las órdenes mendicantes. Y dentro de la encomienda que se va a terminar dando a la parte religiosa para la conversión de los habitantes de estas tierras, es en ese sentido que va a radicar la importancia, reitero, de franciscanos, dominicos y agustinos. Pero eso no significa que otras órdenes religiosas, como los jerónimos, o que los juaninos, o que los hipólitos, sean menos importantes. De ellos no se habla en el proceso de evangelización, porque a ellos no les toca salir a evangelizar, ¿sí? Ellos tienen funciones distintas. Ellos van a tener funciones, por ejemplo, en las cuestiones eminentemente hospitalarias, caso de juaninos, hipólitos, ¿no? O el caso de carmelitas, ellos van a tener la función netamente de la oración. Y en el caso de las órdenes femeninas, tú no vas a escuchar de monjas que salen a evangelizar indígenas, porque no es su función es otra. Y no es menos importante la orden carmelita que las órdenes de las amigas, por ejemplo, ¿no? Las amigas, lo que tienes que se van a dedicar al proceso de la educación mínima a las mujeres en lo que llaman en aquel entonces labores femeninas, ¿no? Labores mujeriles, a enseñar una base primaria de letras para que aprendan algunas, en algunos casos a leer, en otros casos algunos aprenden a escribir, cosa que a nosotros nos parece fuera de lo que sería la lógica, ¿no? Porque nosotros ya aprendimos en otro modelo y en otro sistema, eso siempre debemos de tenerlo en consideración. Pero las monjas concepcionistas no significa que no cumplan con una labor equivalente a lo que están haciendo las monjas jerónimas, ¿no? O en un momento determinado va a haber ciertas órdenes que van a llegar con un gran prestigio, porque implica una renovación del sentido de la oración, como va a ser el caso de las carmelitas descalzas, cuya base de renovación se va a dar con el modelo de Santa Teresa de Ávila, y esto lo va a ser famosísima de la segunda mitad del siglo XVI en adelante, y no es extraño que ese modelo trate de replicarse en los territorios de la Nueva España. Y aquí vamos a tener la fundación del convento de San José, que va a implicar, es casi a finales del siglo XVI que se va a poder conseguir la conformación de este primer convento, con tal fama que va a ser el primer lugar en el que años después entre a su profesión inicial Sor Juana Inés de la Cruz, de donde toma el nombre. Una de las monjas fundadoras, de las dos monjas que llegaron a solicitarle expresamente al obispo de México que les permitiera fundar una orden que siguiera de una manera mucho más estricta la vocación religiosa. Una de las monjas es Sor Mariana de la Encarnación, y la otra va a ser ni más ni menos que Sor Inés de la Cruz, ¿no? Pero no Juana, no es Juana. Y es tal el modelo de santidad y de profesión que van a tener estas mujeres, que cuando le toca escoger su nombre ya de profesa a Sor Juana, ella decide tomar el nombre de una de estas fundadoras, que va a ser justamente Sor Inés de la Cruz. El proceso
de la evangelización, reitero, en algunas ocasiones se va a consolidar de una manera extraordinaria en la parte del altiplano. Podemos seguir la ruta conventual hacia la zona del estado de Morelos, hacia la zona del estado de Oaxaca, hacia la zona del estado de Chiapas, donde tenemos maravillosos ejemplos. Ya para qué les digo la zona de la Sierra Gorda, o para qué les menciono la situación en la Sierra de Hidalgo, ¿no? En donde tenemos ejemplos muy estudiados, tanto en lo arquitectónico como en lo de la constitución, de las formas, de las relaciones de los frailes al interior, que van a ser muy interesantes porque son como pequeños universos de la sociedad novohispana, pero dentro de los conventos, y que replican mucho de las formas de ser, de las ambiciones, de los miedos, de los prejuicios, que se tienen en aquella sociedad, ¿no? Esto lo platica mucho el doctor Antonio Rubial en sus investigaciones que parten de su tesis de licenciatura, ¿no? Porque él va a comenzar analizando a estas organizaciones agustinas, particularmente de allá, de las zonas de la sierra, de las zonas de la sierra en Hidalgo. Él da una serie de visitas maravillosas en ese plano. Y todo esto forma parte de esta primera oleada evangelizatoria, pero que cuando llega el Concilio de Trento va a resultar que hay ciertas cosas de las maneras en las que se las tuvieron que ingeniar para tratar de hacer que el indio se aproximara, tratar de conceder, ok, hay ciertas cosas que no les podemos quitar tan rápido a los indios, ok, está bien, el chiste es que se note que ya empezaron a rezar, está bien, ya sabemos que ellos están queriendo mantener el culto a sus dioses, pero bueno, o sea, ya logramos hacer que se reúnan aquí en el atrio conventual, ¿no? O retomar elementos que simbólicamente a los indígenas les llamen mucho la atención, o verse inventivos con algunas otras nociones e ideas que ellos mismos van a traer de la misma Europa, para tratar de hacer que el indígena vaya aprendiendo, ¿no? Pero que desde la perspectiva de lo que el Concilio de Trento marca, pues habría muchas cosas que saldrían reprobadas de las maneras en las que se terminó incorporando el indígena. ¿Por qué? Porque se está rompiendo la base de lo que sería la estructuración del catecismo, como ellos querrían que se aplicara, ¿no? Y habría una serie de hibridaciones que desde la perspectiva de la ortodoxia católica, pues no serían aceptables, ¿no? Pero ni modo que les digas, a ver, espérense tantito, marcha atrás y vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Eso ya no se puede hacer. Por eso las formas en las que se va a vivir la religiosidad, ya no la religión, sino la religiosidad en los terrenos americanos, y particularmente en el caso de la Nueva España, se van a distinguir tanto de lo que serán las formas de vivir la religiosidad popular, que tampoco son tan puras, pero que no van a tener los matices que los indígenas van a construir dentro de este territorio. Esto marcará fuertemente las tendencias en donde, además, las formas de las variantes interpretativas que se van a estar construyendo de los siglos XVII en adelante, harán tan especial, ¿no? Las maneras en las que aquí se va a vivir la religiosidad en Semana Santa, o cómo se vivirá en la Navidad, o cómo se vivirá ya para las fiestas locales de los respectivos santos, ya para qué digo de las festividades de muertos, ¿no? Entonces es como estas personas que se quejan de que el Halloween es una cultura extranjera que está tergiversando el sentido original del Día de Muertos, ¿no? Imagínense qué pensaban los indígenas cuando les empezaban a enseñar lo del 1 de noviembre y que si ahorita llegan los muertos chiquitos y que para ellos va a ser algo completamente ajeno y completamente extraño. O sea, como que el 1 y el 2 de noviembre, o sea, porque ¿qué es noviembre? ¿Qué es 1? O sea, para que se den cuenta ustedes del shock cultural que debió de haber representado esto. Y que ahorita que, por ejemplo, tenemos piñatas de todas las formas que se nos ocurran. Ahorita sabemos que hay piñatas en forma de Donald Trump, sabemos que hay piñatas, me recordarán cuando México fue eliminado, perdón, en uno de los mundiales en donde este jugador holandés, el que se echó el clavado,
Arjen Robben. Hay piñatas en forma de Robben y todavía seguimos diciendo que no fue penal a más de 8 años de distancia del acontecimiento, ¿no? Imagínense que antes no había piñatas y que estas van a ser parte de lo que van a llevar los españoles. ¿Por qué la gente no protesta cada vez que hay una piñata? ¿Por qué ignorantas como esta señora Jesús Rodríguez, que se rehúsa a comer tacos de carnitas porque es una conmemoración de la caída de México de Tenochtitlan? ¿Por qué ella no despotrica de las piñatas también? ¿Por qué ella no despotrica de la Navidad? ¿Por qué ella se llama Jesús? Empezando por ahí, ¿no? Aunque no sea su nombre original, aunque sea su nombre comercial, ¿no? O sea, ahí es en donde nos damos cuenta de lo mal que seguimos manejando, y estos además líderes políticos, porque la señora, a final de cuentas, por representación proporcional, como sea, pero la señora es senadora y tiene tribuna y hay mucha gente que la sigue. Entonces, el problema es que cuando nosotros vivimos en esta sociedad y en este mundo tan radicalizado de opiniones, pues genera toda esta serie de polémicas que no nos llevan a ningún afianzamiento positivo de lo que es aprender. Esto nos lo insistía mucho nuestro maestro, el doctor Ilan Semo, aprender también a perdonar el pasado, ¿no? Hay cosas que ya pasaron, o sea, nos guste o no, y tenemos que darle para adelante y tratar de sacar lo mejor posible, aprender para no cometer infamias o no repetir situaciones negativas. Pero conforme pasan las generaciones, esto se va perdiendo, se va olvidando, ya no se entiende el sentido original, ¿no? De ahí la afirmación, también totalmente comprensible, por parte de la cultura judía, cuando se habla de esta necesidad de siempre mantener fresco lo que significó y representó el Holocausto, ¿no? Nunca olvides recordar y recuerda no olvidar. Que de repente decimos, pues como que está muy jaladito de las greñas, ¿no? Como que están demasiado insistentes. Conforme uno va creciendo, va entendiendo mucho mejor el sentido de este tipo de planteamientos y de este tipo de afirmaciones, porque para las nuevas generaciones, olvídate que no lo recuerden, o sea, no lo pueden recordar si ni siquiera lo conocen, ¿sí? No lo identifican, punto. Entonces no puede tener el mismo sentido que aquellos a los que nos tocó verlo y vivirlo, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo ahora. Y por eso se queda la impresión de que la historia se repite. La historia no se va a repetir si no es en los mismos tiempos, bajo las mismas condiciones y con los mismos actores. Pero hay tendencias que las nuevas generaciones no podemos decirles que tengan memoria histórica si empiezan por no conocer la historia. Y incluso hasta esta famosa frase de que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Pues 2, 5, 10 y n número de veces más. Pero no le puedes pedir que tenga memoria si no le tocó vivir cierto tipo de acontecimientos. Y creo que ustedes, estimados amigas y amigos que toman el curso de Historia de México, creo que están empezando a tener cada vez más herramientas de comparación de lo que esto significa. Cuántas cosas que se supone que ustedes ya conocen desde la primaria, cuántas cosas les suenan los nombres, identifican algunas de las situaciones, identifican y a veces nominalmente recordamos bien a ciertos personajes, pero ya cuando los ponemos en una dimensión un poquito más aterrizada, conociendo más el contexto, si dices, a ver, espérame tantito, no lo puedo entender de la misma forma, ¿no? Oye, es que yo no sabía tal o cual cosa de la Malinche. Oye, es que yo no conocía que a Hernán Cortés le pasó esto. Oye, es que yo no tenía idea de los pleitos que traía el rey, ¿no? Empezando por explicar la naturaleza de lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, de entender la constitución de la España de aquellas épocas, entender qué demonios significa Mesoamérica. Se supone que todo eso ya lo sabemos, pero nos damos cuenta de lo tergiversado que lo tenemos. Y aquí, en cierta parte, ahora sí que eso no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de muchos, incluyéndonos a nosotros, porque en esta visión que en donde estamos acostumbrados a que papá gobierno es el que nos tiene que dictaminar qué es lo que tenemos que hacer y hasta dónde tenemos que voltear y cómo lo tenemos que aprender, resulta que nos formamos en una visión a veces acrítica
y criticona, que es lo peor del asunto, en donde creemos que no estando de acuerdo con lo que nos dice la autoridad, estamos hablando ahorita del plano netamente educativo, ya con eso somos buenos mexicanos, ¿no? No solo es no estar de acuerdo, sino demostrar y entender por qué no se está de acuerdo y actuar en consecuencia. Que en muchas ocasiones me preguntan, es que nosotros ¿qué podemos hacer? Pues empiecen por lo simple, lo sencillo y lo cotidiano. Enséñenle a sus hijos historia, compórtense como adultos, sean honestos, sean civilizados, sean integrales, sean coherentes. Empiezas por allí. Y ya algunos, si quieren tomar medidas todavía más activas, organícense socialmente, hagan foros de participación, láncense a las candidaturas. A lo mejor las condiciones las tienen para no permitir que sean nada más estos gobernantes de siempre, ¿no? Y tomar la iniciativa. Recuerden el ejemplo de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher terminó entrando a la política porque estaba harta de todas estas situaciones en donde pues ella cumplía con su labor de ser ama de casa. Y conforme se fue metiendo, por ejemplo, cuando se convierte en la líder del Partido Conservador, ella básicamente lo está haciendo por picarles la cresta, para que se muevan los otros, ¿no? Entonces, esta serie de planteamientos que nos permiten, a ver, un segundo, me está cayendo un mensaje un poco largo. No. Entonces, en el grupo al que nosotros, me refiero por nosotros a Mercedes y yo, estamos dando, es la segunda generación que recibimos nosotros del diplomado en marketing político. Nos tocó que nos consiguieran una entrevista. Nosotros no la solicitamos, pero nos la consiguieron con el diputado Sergio Mayer. Ustedes saben que Sergio Mayer pues, es de origen actor, ¿no? Nos platicó una serie de cosas al respecto. A final de cuentas, el señor lo que trata de hacer todo el tiempo es de mantener limpia su imagen. Y esto pues, lo confirmó con los últimos comentarios cuando se despidió. Él está cumpliendo con tratar de quitarse esta imagen de que es una persona impreparada e inculta, que tiene problemas de dislexia, que no distingue la derecha de la izquierda y que, según él no quiere dar esta imagen de ser el político tradicional y de siempre, ¿no? Nada más chequen los trajecitos que se carga, chequen lo que cuida su peinado, y él que dice que no quiere pasar por intelectual, vean cómo se mandó a hacer sus lentecitos que habitualmente se utilizan para ese tipo de construcción de imagen. Y aquí una de las cosas que me queda muy clara, y eso sí, también me quedó claro de lo que él estuvo haciendo, cuando decidió que quería hacer algo, ¿sí? Y se empezó a mover, y como él dice, empecé a moverme y empecé a tocar puertas, y la mayor parte de las veces, porque también se pone como víctima, ¿no? De que es que yo he sufrido discriminación por ser actor, y es que yo he recibido discriminación porque tuvimos mi espectáculo de Somos Solo para Mujeres, etcétera, ¿no? Pero lo que me deja muy claro es que si él puede llegar a ser diputado, todos podemos llegar a ser diputados, ¿no? De tal manera que pues ubiquen, si Jesús Rodríguez puede ser diputado, si gente como este ignorante del diputado local tabasqueño Charlie Valentino pueden ser diputados, ¿cómo no podemos serlo nosotros? ¿Sí? Entonces cada vez que me preguntan, es que yo qué puedo hacer, hay muchas cosas. Empieza por ser recto, empieza por ser honesto, empieza por ser coherente, y a lo mejor la capacidad la tienes. Lánzate a las candidaturas, pero aprende que hay cosas que se van a tener que sacrificar. Pero creo que ya llegamos a un punto de inflexión en donde o nos ponemos las pilas o nos vamos a seguir llenando de estos politiquetes que supuestamente quieren hacer lo mejor por el país, ¿no? Un amigo mío me circuló ayer una propuesta de constitución que ellos ya dan como aprobada y que ya se va a someter en el 2021 en el Congreso, y que te hacen el planteamiento de la formación ya de una nueva república, ¿no? Pero cuando te pones a república afectiva, de repente puedes decir, y fue lo que le pregunté a mi amigo, porque él al final de cuentas es abogado, ¿no? Esto es neto, o sea, esto es en serio. Me dijo, no, o sea, me lo circularon,
no, en ningún momento en la prensa nosotros hemos visto que esto haya sido ni sometido, ni aprobado, ni nada de esto. Pero me dice, lo que sí es cierto es que es una propuesta de la gente de Morena. Eso sí es cierto. Que se haya aprobado es otra cosa. Que se haya discutido es otra cosa. Pero de que es una propuesta real, eso sí lo es. Entonces imagínense si llegamos a estos puntos donde hay gente que ya vive en una realidad tan alterna, que ellos ya dan por un hecho esta nueva constitución, ¿no? Cuando pues muchos ni siquiera votamos por ellos, ¿no? O no estamos dispuestos a aceptar esa propuesta de solución de pseudointelectualitos o pseudo gente de izquierda, que pues llega y vende espejitos al resto de la gente. Y luego decimos que fueron los españoles malditos, ¿no? Los que se la pasaron engañando al pueblo. Sergio Mayer, lo digo con todas sus letras, porque él lo dijo abiertamente. Él es pues, evidentemente un diputado de Morena, ¿no? Pero él se presenta como que es que hay cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿no? Cuando ahí están los testimonios que nos muestran cómo ha defendido ciegamente muchas de las líneas políticas que ellos les terminan tirando, ¿no? Entonces, reitero, quieren participar, busquen las maneras. Algunos de ustedes a lo mejor tienen la madera para poder entrar a la base política, y si no, ustedes, sus hijos, y no permitir que este tipo de personajes se anden posesionando de las decisiones políticas que tanto daño han ido haciendo a nuestro país, hasta llegar al representante principal en lugares como Inglaterra, Estados Unidos. Ya para qué les digo del caso de Venezuela y de algunos otros lugares, ¿no? Un poquito más cercanos al vecino del norte. Entonces, bajo circunstancias como estas, por ejemplo, personas que se supone que son muy preparadas, que han tenido educación al más alto nivel, que han tenido los recursos para obtener esta educación, como es el caso de Donald Trump, ¿no? Pues, que esa parte del dinero nunca le ha faltado. Pero la formación valoral, entendiendo su padre que era racista, su madre, una persona que se dedicó a cuidar y a mimar a los hijos, que dan como resultado que aparezcan individuos que, eso sí, lo que tienes cuando las cosas les salen mal, saben salir adelante, ¿eh? Ya ven que yo siempre les he insistido, mucho cuidado con ese concepto de resiliencia, porque lo vemos como un valor absolutamente positivo. Yo no digo que no, pero ese valor positivo también lo pueden utilizar los que no tienen escrúpulos. Y Donald Trump, ahorita que sufre un fuerte revés en la cuestión electoral, está tratando de revertirlo, de sacar algo beneficioso para sí mismo, pero en niveles en donde hasta su propia gente le dice, espérate, maestro, o sea, no puedes llegar a hacer este tipo de planteamientos, ¿no? En donde la tergiversación de la realidad es el ejercicio cotidiano para gente como ellos, ¿no? En donde vas a ver a personajes que nosotros vimos como fundamentales en el desarrollo, por ejemplo, de la seguridad de las ciudades, ¿no? El caso del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que pues ahorita es el abogado de Donald Trump y es de los que está diciendo, junto con su equipo de maravillosos abogados, porque así lo dice Trump, vamos a revertir el resultado y vamos a terminar ganando las elecciones, ¿no? Y Trump hace sus declaraciones y en este mundo alterno en el que él vive, y por cierto, gané. Entonces nos recuerda a ciertas otras personas que mientras las instituciones funcionen, mientras las instituciones lo reconozcan a ellos, las instituciones funcionan maravilloso, ¿no? Pero si no me reconocen a mí, las instituciones se pueden ir al diablo. Entonces, notar de dónde viene todo esto. Notar desde la conformación de la estructuración política, desde la estructuración religiosa, de las maneras en las que se va a construir un mundo hibridado que nosotros no hemos acabado de entender. Sí tenemos ascendencia de la línea española, sí tenemos ascendencia cultural de la línea indígena, pero nosotros ya no somos ni españoles ni indígenas, ¿sí? Entonces,
Esto es una parte fundamental de lo que tenemos que remarcar, no para nuestros hijos, de que tenemos que remarcarnos para nosotros mismos. Y a mí me parece muy adecuada una caricatura que publicó Paco Calderón el día de ayer. Ya saben, Paco Calderón está peleado con todos los grupos de chairos y que él mismo ha sufrido en carne propia estas ofensas, insultos y degradación por parte de estas personas que no entienden un no como respuesta, ¿no? Y en la caricatura trataré de ponérselas en este huequito que estoy dejando en la pantalla. En esta caricatura recuerda que cuando él era niño o jovencito le tocó ver una conferencia de su papá, una conferencia que dio en España, y que de repente, nunca falta, se levanta un señor y les dice que quiere ofrecer disculpas en nombre de sus congéneres españoles, ¿no?, que fueron y sometieron y conquistaron a tantos pueblos, y que el papá de Paco Calderón, le dijo: señor, usted no tiene que ofrecer disculpas de nada, porque la gran mayoría de los españoles, gente honesta, chambeadora, trabajadora, no salieron físicamente de España. Van a ser otros que tienen otras necesidades, que tienen otras intenciones, que van a ser los que van a salir y a dominar y a conquistar otros territorios. Pero la mayor parte de los españoles no tuvieron que salir de aquí y no tienen por qué ofrecernos disculpas de algo que ustedes no hicieron. Y fueron aplausos atronadores en ese momento, ¿no? Y todo esto lo trae a colación. ¿Por qué? ¿Por qué demonios seguir insistiendo en exigir un perdón de parte de los españoles por los abusos cometidos con estas tierras, ¿no? Entonces yo le podría agregar, ya es agua de mi molino, entonces que también los descendientes de Moctezuma pidan perdón, que también los descendientes de Cuauhtémoc ofrezcan sus disculpas por los abusos que se hicieron con el resto de los tribus de los no mexicas y por la forma en la que se les imponían los tributos a los habitantes de estas tierras. Y así sigamos con el resto de los grupos de indígenas que también abusaron de otras agrupaciones, pero que decimos que son orgullosamente nuestros ascendentes y no conocemos ni siquiera el nombre de uno de sus gobernantes. Y no alcanzamos ni siquiera a distinguir las diferencias que las hay aún dentro de las propias etnias indígenas. Que tengan ustedes un muy buen día.